Prepárense para la explosión más devastadora en la historia de la televisión. Mis amores, lo que están a punto de descubrir sobre los protagonistas de ese fatídico día va a reventarles la cabeza y cambiará para siempre todo lo que creían saber del desafío. Lo que acaeció en aquella morada no puede ser catalogado como un simple altercado o una desavenencia. Fue un suceso mucho más trascendental, una de esas expresiones que, una vez proferidas, resultan irrevocables. Y lo más insólito es que todo se inició con lo que, para algunos, podría haber parecido una ligereza. Pero ya ustedes lo saben, en la competición, nada es meramente una broma. Nos encontrábamos en el espacio culinario, todos atareados preparando algo para reponer energías tras la exigente contienda. La atmósfera se percibía distendida hasta que uno de los participantes, cuya identidad omitiré por ahora, aunque ya se hacen una idea, soltó un comentario en voz bien alta. Hay individuos que únicamente vienen aquí a pavonearse, no a competir. La locución resonó como un vidrio astillándose contra el suelo. Algunos esbozaron una risa nerviosa, otros desviaron la mirada hacia el pavimento y otros permanecieron en un mutismo elocuente, con esa expresión que no precisa de vocablos para proclamar. Te excediste. Y es aquí, mis queridos seguidores de Bombazos VIP, donde la trama adquiere un matiz sumamente intrigante, porque aunque nadie respondió de manera instantánea, todos éramos conscientes del destinatario de la alusión. No era una crítica generalizada, portaba nombre y apellido. Aquella persona que hasta ese instante se dedicaba a trocear algunas frutas con una aparente indiferencia, alzó la vista, fijó sus ojos en el orador y, sin alterar su timbre, replicó con una calma sobrecogedora: al menos yo no requiero aplastar a otros para sentirme valioso. ¡Boom! En ese preciso instante, mis amores, fue como encender un cerillo en una estancia saturada de combustible. El silencio que le siguió se extendió apenas por unos instantes, pues de inmediato brotaron las réplicas. Eso no era para ti, se contrapuso al, pues sonó exactamente así. Lo verdaderamente asombroso es que, en lugar de sofocar la incipiente conflagración, el resto de los habitantes de la casa contribuyó a avivarla. Un par de compañeros comenzaron a declarar que ya era el momento propicio para sincerarse, que no era posible continuar con esa tensión disfrazada de cordialidad. Otros intentaron ejercer de mediadores, pero ya era demasiado tarde. El ambiente se había tornado irrespirable, cargado de una electricidad palpable. En las horas subsiguientes, la residencia se escindió en dos facciones imperceptibles: aquellos que consideraban el comentario como una observación sincera y quienes lo percibieron como una completa afrenta a la dignidad. Y lo más pernicioso es que este tipo de decisiones no permanecen confinadas a la casa, se trasladan inexorablemente a las pruebas. Esa misma tarde, durante una actividad grupal que exigía cohesión, se hizo ostensible la deficiente coordinación entre quienes habían protagonizado el cruce de palabras. Un pase mal ejecutado, una ayuda que no llegó en el momento preciso, miradas que eludían el contacto visual, indicios inequívocos de que la frase seguía resonando con fuerza en sus mentes, perturbando su concentración. Yo no sé ustedes, pero para mí, aquella declaración marcó un antes y un después, no solo por haber detonado una disputa, sino porque reveló fricciones latentes que ya existían. Y cuando esas fricciones emergen a la superficie, el curso del juego se altera de forma irreversible. El devenir de los acontecimientos fue casi como presenciar un dominó desplomarse pieza por pieza. La sentencia ya había sido pronunciada, y aunque algunos se afanaban en restarle importancia, aduciendo: ¡ay, no fue para tanto!, la verdad es que cada quien ya había adoptado una postura inamovible. En la zona común, los susurros comenzaron a impregnar el aire, tejiendo una red de intrigas. Un par de integrantes se apartaron para sostener una conversación en voz baja, y no era necesario acercarse para adivinar el tema de su coloquio. Eran las mismas palabras con ligeras variaciones reverberando. No me gustó la forma en que lo articuló. Si eso se considera una broma, a mí no me causa hilaridad. Siempre ha sido de ese modo, pero ahora lo hizo frente a todos, sin miramientos. Del otro lado,
Quienes defendían al autor del comentario arguían que era imperativo aprender a encajar las críticas, que todos habían arribado a ese lugar con el propósito de competir, y que si alguien se sentía aludido, quizás existía una pizca de verdad en la imputación. Esa frase, "algo de verdad hay", comenzó a circular como un veneno silencioso, incrementando aún más la ya densa atmósfera de tensión. Para no perderse ni un solo detalle de cómo estas revelaciones afectan el juego, asegúrense de estar suscritos a Bombazos VIP, donde desentrañamos cada capa de este drama. En el ámbito de la cocina, el ambiente era perceptiblemente distinto. Allí, algunos optaron por un silencio sepulcral, simulando que nada anómalo había ocurrido, pero la manera en que se desplazaban delataba su inquietud. Pasos apresurados, miradas elusivas y una frialdad palpable cuando se veían obligados a interactuar con la persona a la que supuestamente iba dirigido el polémico comentario. La llegada de la noche trajo consigo la primera señal inequívoca de que la situación era ya irreversible. Durante la cena, el grupo que habitualmente compartía mesa se encontraba fraccionado en dos. En una, los defensores del "solo fue una broma". En la otra, quienes percibían el comentario como una flagrante falta de respeto. Entre ambas mesas, un espacio vacío se erigía como una frontera invisible que nadie osaba traspasar, un abismo silente que graficaba la división. Y entonces sobrevino la chispa que reavivó la llama de la discordia. Alguien, en un intento por disipar la incomodidad, profirió con un tono irónico: "Bueno, por lo menos hoy todos trabajaron, ¿verdad?". La frase, que en otro contexto podría haber provocado risas distendidas, esta vez generó un silencio incómodo y gélido. La persona aludida depuso los cubiertos sobre la mesa con un ruido sordo y replicó con voz firme y sin ambajes: "Si quieres decirme algo, dímelo de frente. No recurras a las indirectas como acostumbras". A partir de ese momento, la cena se transformó en un verdadero campo de batalla verbal. Hubo quienes se pusieron de pie para evitar el enfrentamiento, prefiriendo la retirada a la confrontación directa, y quienes permanecieron, interviniendo con frases como "ya basta" o "este no es el momento ni el lugar apropiado". Pero el daño ya estaba consumado, la línea había sido trazada con indeleble tiza, y nadie parecía dispuesto a borrarla. Incluso aquellos que anhelaban mantenerse en una posición neutral terminaron siendo arrastrados irremediablemente a uno u otro bando, porque en el desafío, la verdadera neutralidad es una quimera. Tarde o temprano, uno se ve compelido a elegir con quién sentarse, a quién prestar auxilio en la prueba decisiva, o simplemente a quién dirigir una sonrisa cómplice. Esa noche, antes de conciliar el sueño, los murmullos se propagaron por ambas habitaciones, densos y cargados de intenciones ocultas. De un lado, se escuchaban promesas de mantenerse cohesionados y de no permitir que los pisotearan. Del otro, la férrea convicción de que si no eran capaces de tolerar un simple comentario, menos aún soportarían las exigencias del juego real, implacable y sin concesiones. Para estar siempre al día con las estrategias más intrincadas y los pactos secretos, no olviden suscribirse a Bombazos VIP. La mañana siguiente amaneció con un aire pesado, como si la casa hubiera sido privada de oxígeno durante las horas de oscuridad. La rutina parecía inalterable. Unos preparaban el desayuno con movimientos mecánicos, otros se entregaban al entrenamiento físico, pero había una diferencia palpable en las miradas. Un velo de frialdad que lo envolvía todo. Ya no existían los saludos cálidos entre ciertos compañeros, ni siquiera un "buenos días" pronunciado por compromiso. En el entrenamiento matutino, esa tensión subyacente se volvió visible para todos los presentes. Innegable. El ejercicio en equipo, que en otras circunstancias solía ser fluido y armonioso, ahora estaba plagado de pausas incómodas y errores groseros. Dos de los participantes que solían coordinar sus movimientos con una sincronía admirable, ni siquiera se dignaban a mirarse a los ojos. Y en un instante crucial, uno de ellos dejó caer una cuerda con un gesto que, por su elocuencia, decía mucho más que cualquier palabra articulada. "No tengo la menor intención de ayudarte". Y ahí, mis amores, fue el punto de inflexión donde el conflicto trascendió las palabras para materializarse en acción.
porque una cosa es lanzar pullas veladas en la cocina, y otra muy distinta es permitir que esas desavenencias personales incidan directamente en el rendimiento durante las pruebas. Y en el desafío, semejante negligencia se paga muy caro. La contienda de ese día demandaba resistencia y coordinación, un tipo de reto en el que la confianza mutua entre compañeros es el pilar fundamental, la base de todo éxito. Desde el mismísimo arranque, se hizo evidente que algo no funcionaba correctamente. En el primer tramo del recorrido, quienes antes se prodigaban indicaciones claras y precisas, ahora hablaban de manera superpuesta, ignorando deliberadamente lo que el otro intentaba comunicar. En un momento crítico, uno de ellos solicitó ayuda para sostener un peso considerable, y el otro, en lugar de reaccionar con la celeridad esperada, se quedó observando en dirección opuesta, como si sus oídos hubieran dejado de percibir su voz. El desenlace fue inevitable, una cadena ininterrumpida de errores. La consecuente pérdida de tiempo se tradujo, finalmente, en una derrota que dejó a todo el equipo con el ánimo por los suelos, un golpe devastador para su moral. Al concluir la prueba, el cruce de miradas acusatorias fue suficiente para comprender que la culpa no se estaba distribuyendo de forma equitativa. Algunos sentían el peso de la responsabilidad con mayor intensidad que otros. Ya de vuelta en la casa, lejos de apaciguarse, la situación se agravó exponencialmente, adquiriendo tintes dramáticos. Durante la tarde, en la zona común, un grupo comenzó a comentar en voz alta lo acaecido en la prueba, sin tapujos ni eufemismos. Uno de ellos, sin filtro alguno, espetó: «Si vas a permitir que un simple comentario te afecte de esta manera tan profunda, lo mejor es que recojas tus pertenencias y te marches». Eso fue suficiente para que el aludido se levantara, esta vez con una voz firme y sin rodeos, y contestara: «Prefiero empacar mis cosas que seguir soportando a alguien que se cree intocable». Silencio absoluto. Nadie se movió un ápice. Nadie intervino, porque todos eran conscientes de que lo que estaba ocurriendo ya no era un simple problema personal. Era una grieta profunda en la estructura del equipo. Una fractura que podía costarles mucho más que una prueba individual. Mis amores, para no perderse el desenlace de esta increíble historia, ya saben, únanse a Bombazos VIP y activen las notificaciones. Esa noche, mientras las luces se extinguían una a una, las cámaras lograron captar algo que quizás la producción de Caracol no quiso enfatizar en su edición final. Dos compañeros conversando en susurros, tramando poner fin a la incómoda situación y mencionando que si era necesario sentenciar, se sentenciaría. Y ustedes saben perfectamente lo que eso significa, ¿verdad? Implica que el próximo capítulo podría no solo traer consigo más discusiones acaloradas, sino la primera jugada directa y calculada para expulsar a alguien del equipo. Una verdadera maniobra estratégica. Así que, mis amores, la pregunta que ahora flota en el aire no es si este conflicto se resolverá por sí mismo, sino quién asestará el primer golpe definitivo, el que incline la balanza de manera irrecuperable. Porque en el desafío, un comentario mal recibido puede ser tan solo el prólogo de una guerra, que no cesará hasta que uno de los contendientes cruce la puerta de salida, derrotado y humillado. Y no me digan que no lo presienten, que no sienten esa sensación en el ambiente de que algo está a punto de desmoronarse, de romperse en mil pedazos. Porque cuando ya existen amenazas veladas, frases como «si hay que sentenciar, se sentencia», y un equipo irremediablemente partido en dos facciones irreconciliables, lo único que falta es la chispa que encienda la mecha y detone la explosión final. Para no perderse el momento exacto en que esa chispa detone, les recomiendo encarecidamente que se unan a la comunidad de Bombazos VIP. La mañana siguiente, la tensión ya no se disimulaba. Se palpaba en el aire, densa y opresiva, envolviendo cada rincón de la casa. En el desayuno se produjo una escena que, a primera vista, parecía cotidiana, una más de la rutina, pero que para quienes estamos atentos a los detalles más ínfimos, lo decía absolutamente todo sobre el estado de la dinámica grupal. Uno de los implicados en la acalorada discusión de la noche anterior llegó, se sirvió su plato con gestos lentos y deliberados, y se sentó solo,
de espaldas a los demás integrantes del grupo. Nadie lo invitaba a unirse a la conversación, nadie se levantaba para hacerle compañía, ni siquiera por cortesía. Era como si existiera un pacto silencioso de aislamiento, una barrera invisible pero infranqueable que lo apartaba del resto. Mientras tanto, en la otra mesa, las conversaciones transcurrían en voz baja, acompañadas de gestos de cabeza y miradas furtivas dirigidas hacia el que estaba apartado. No se podían escuchar todas las palabras, pero bastaba observar la forma en que unos asentían con gravedad y otros fruncían el ceño con preocupación para comprender que la estrategia de marginación estaba en pleno desarrollo. Y en el desafío, aislar a alguien socialmente es, en muchas ocasiones, el primer paso calculadísimo para sacarlo definitivamente del juego, para minar su moral y su confianza. Durante el entrenamiento, la fractura se hizo aún más dolorosamente evidente. En los ejercicios que se realizaban por parejas, el aludido se quedó sin compañero fijo, un hecho insólito y humillante. Tuvo que realizar la rutina con un suplente improvisado, alguien que no estaba acostumbrado a trabajar con él. Y aunque ambos intentaron mantener la compostura, el ritmo no era el mismo, la sintonía era inexistente. En más de una ocasión, las miradas que se dirigían hacia el otro grupo, el que le había dado la espalda, parecían cuchillos afilados, cargadas de resentimiento y desafío. Pero lo más revelador, lo que selló el destino inminente de los acontecimientos, ocurrió en la tarde, cuando llegó el momento crucial de planificar la prueba siguiente. Normalmente, todos se reúnen en un espacio común para discutir la estrategia en conjunto, aportando ideas y opiniones. Pero esta vez, hubo dos reuniones completamente diferentes, simultáneas y claramente separadas. Una pequeña, en la que se encontraban los defensores del comentario original, y otra más apartada, en la que el aludido conversaba con el par de aliados que aún le quedaban, quienes le brindaban un apoyo cada vez más solitario. Ninguno de los dos grupos se cruzó información, no hubo intercambio de planes ni de ideas. Y ustedes saben perfectamente lo que significa enfrentarse a una prueba sin un plan unificado, sin una estrategia coherente. Desastre asegurado, una derrota casi premonitoria. Esa noche, las cámaras lograron captar algo verdaderamente inquietante, una escena que helaba la sangre. Uno de los que había hablado en susurros la noche anterior, el que había fraguado la conspiración, se acercó al líder del equipo y le dijo, sin rodeos ni ambajes, con una frialdad calculada: si perdemos mañana, ya sabes a quién poner en la cuerda floja, ya sabes quién será el sacrificado. El líder no respondió con palabras, solo asintió lentamente con la cabeza, con un gesto grave y decidido. Ese gesto, más que cualquier palabra, confirmó que el plan estaba ya completamente decidido, que el veredicto había sido emitido en las sombras. Y cuando un equipo llega a ese punto de no retorno, la suerte de alguien ya está prácticamente sellada, su destino es casi un hecho consumado. Si no quieren perderse ni un solo giro de estos eventos dramáticos, la respuesta es clara. Bombazos VIP es su destino, suscríbanse ahora mismo. Ahora, la gran pregunta que nos quita el sueño es, ¿será que el aludido, la víctima de esta conspiración silenciosa, se dará cuenta de lo que están tramando en su contra antes de que sea demasiado tarde? Porque si es astuto y logra leer las señales, podría adelantarse a los acontecimientos y mover sus propias fichas antes de que lo acorralen y lo dejen sin salida. Podría, por ejemplo, buscar alianzas fuera de su propio equipo, en otros grupos, o intentar ganar la inmunidad a toda costa, con una ferocidad inusitada. Pero si persiste en su aislamiento, si sigue pensando que aún dispone de tiempo para arreglar las cosas, para limar las asperezas con los demás, mis amores, ese tiempo se le está agotando a pasos agigantados, como arena entre los dedos. Y aquí es donde la situación se torna aún más fascinante, más digna de un guión de película. No sería la primera vez que una persona acorralada, arrinconada hasta el límite de su resistencia, asesta un golpe inesperado, un jaque mate sorpresivo. En otras temporadas de este desafiante concurso, hemos sido testigos de cómo el participante, que parecía estar completamente acabado, al borde de la eliminación,
lograba voltear la tortilla con una jugada maestra, con una estrategia brillante que nadie preveía. Si eso llega a suceder aquí, en este preciso momento, este conflicto pasará de ser un simple choque de egos a una de las rivalidades más épicas y memorables de la historia del desafío. Lo que está absolutamente claro es que la frase que lo inició todo, aquel comentario desafortunado, ya se ha transformado en mucho más que una simple alusión. Ahora es un símbolo, una línea divisoria inquebrantable que ha fracturado la convivencia. Y mientras esa línea invisible exista, cualquier prueba de destreza física, cualquier interacción en la convivencia diaria y cualquier voto en la deliberación estará marcada indeleblemente por ella, contaminada por el veneno del rencor. Así que, mis amores, abróchense el cinturón con fuerza, porque lo que se avecina no es una simple reconciliación pasajera, no es un cese al fuego temporal, es una guerra silenciosa que muy pronto va a dejar de ser silenciosa para estallar con toda su fuerza. Y cuando eso suceda, no habrá marcha atrás posible. El punto de no retorno habrá sido cruzado. Mis amores, vamos a ser francos, directos y sin ambajes. Este tipo de conflictos, con esta intensidad y carga emocional, nunca se disipan por sí solos, y mucho menos en un escenario como el desafío, donde cada palabra pronunciada, cada gesto sutil y cada silencio prolongado pueden ser utilizados como un arma letal en la contienda por la supervivencia. Aquí no hay casualidades ni coincidencias. Si un grupo ya ha tomado la decisión firme de que, si hay que sentenciar, se sentencia, lo que estamos presenciando en este momento es el inicio de una verdadera cacería, un acoso deliberado contra un objetivo. Imaginemos por un momento lo que puede suceder en la próxima prueba de sentencia, premio y castigo, esa que define destinos. Los equipos alineados, la adrenalina a flor de piel, el presentador dando la señal de inicio con una voz retumbante, y desde el primer segundo, las miradas cómplices entre quienes tienen el propósito inalterable de eliminar al aludido, de sacarlo del juego a toda costa. Un obstáculo que, en otras circunstancias, podría superarse en cuestión de segundos con destreza. De repente se convierte en una trampa insalvable porque alguien no escuchó bien la indicación crucial o se resbaló de manera fortuita y conveniente. La ayuda que siempre llegaba con la rapidez de un rayo, ahora se retrasa unos segundos preciosos, justo el tiempo necesario para que el resultado cambie drásticamente, para que la balanza se incline en su contra. Y cuando se anuncia que ese equipo es el perdedor, todos lo saben, el plan entra en su fase final, la más despiadada. El líder, con una expresión pétrea, reúne a sus más allegados, a sus fieles secuaces, y sin muchas vueltas ni eufemismos, confirma el nombre del sentenciado. El resto asiente con la cabeza, en una muestra de aquiescencia fría. Tal vez alguno exprese que le incomoda la situación, que le parece injusto el proceder, pero en este juego despiadado, la mayoría impone su voluntad, y si la mayoría desea que alguien se marche, ese alguien ya está en cuenta regresiva, con los días contados. La noche previa al temido box negro, el escenario de la verdad, será un desfile de estrategias disfrazadas de rutina, de actuaciones ensayadas con frialdad. Algunos se acercarán al aludido con sonrisas falsas, hablando de cualquier cosa trivial menos del juego o de la sentencia, mientras otros lo evitarán por completo, como si fuera un paria. Lo que ninguno le dirá abiertamente es que ya todo está irrevocablemente decidido, a menos que ocurra un milagro de proporciones épicas. Y ese milagro, mis amores, solo puede manifestarse de dos maneras posibles. O que el aludido gane la inmunidad, con una actuación estelar que obligue al grupo a cambiar de objetivo, a buscar una nueva presa. O que logre convencer a uno o dos miembros clave del equipo de que eliminarlo sería un error estratégico garrafal, un riesgo que pondría en peligro al equipo entero en futuras pruebas. Pero seamos realistas, sinceros hasta la médula. En este punto de la competencia, la primera opción, la de ganar la inmunidad, parece considerablemente más probable, casi la única esperanza. La segunda, la de la persuasión política, requeriría una habilidad diplomática y un carisma que, hasta ahora, no hemos visto desplegar en él. Si finalmente llega al box negro,
si se ve forzado a batirse en duelo por su permanencia, ahí sí que las cartas estarán completamente sobre la mesa, sin espacio para disimulos, porque no solo tendrá que luchar con todas sus fuerzas contra un rival formidable, sino que lo hará con el peso emocional abrumador de saber que sus propios compañeros lo pusieron en esa situación, que lo arrojaron a los leones sin remordimientos. Esa presión psicológica ha quebrado a más de uno en temporadas anteriores, ha destrozado voluntades. Y aquí, mis amores, es donde les lanzo mi predicción más audaz, la que los dejará sin aliento. Si este jugador, el que parece estar en el ojo del huracán, logra sobrevivir al box negro y regresar victorioso a la casa, no volverá siendo el mismo. Regresará con un fuego interno que no poseía antes, con una determinación inquebrantable, con unas ganas feroces de demostrarle a todos que nadie va a sacarlo fácilmente de la competencia, que no será una presa sencilla. Y ese tipo de regreso, mis queridos seguidores de Bombazos VIP, puede transformar a un sentenciado, a una víctima, en un verdadero verdugo para sus enemigos, en un cazador implacable. Por eso, abran bien los ojos, mis amores, porque lo que hoy parece el principio del fin para este participante podría ser, en realidad, el inicio de una de las historias más peligrosas y explosivas de esta temporada, una verdadera leyenda. Porque si el aludido logra darle la vuelta a esta situación desesperada, si se alza de las cenizas como un fénix, todos los que conspiraron contra él pasarán a estar en su mira, en el centro de su venganza. Y créanme, la venganza en el desafío es un plato que se sirve helado, con una frialdad y una precisión quirúrgica que te dejarán sin palabras. Así que estén muy atentos, mis amores, porque lo que está por venir no es cualquier cosa. Esto no es solo un comentario malinterpretado, una nimiedad. Esto es una guerra declarada en silencio. Una batalla campal que muy pronto va a dejar de ser silenciosa para gritarse a los cuatro vientos con una fuerza inaudita. Y cuando ese grito de guerra llegue, será el momento ineludible en que uno de los dos protagonistas de esta historia, el que inició todo, o el que recibió el golpe, cruce la puerta de salida para no regresar, mientras el otro, con una mezcla inconfundible de orgullo herido y una rabia incandescente, se quede para seguir luchando, para continuar el juego con una sed de victoria que lo consumirá. Y si no quieren perderse ni un solo instante de este épico desenlace y las revelaciones que traerá consigo, el momento de suscribirse a Bombazos VIP es ahora mismo.